Saludos a todos, soy Alejandro Useche y en la clase de hoy vamos a conversar sobre la interpretación mítica del Mercurio natal, especialmente desde la perspectiva de la mitología grecorromana. Es decir, vamos a asumir a la mitología como una suerte de estructura narrativa universal y por lo tanto común a todos los seres humanos, no importa el tiempo y el lugar, que nos va a servir como de punto de referencia o de manantial donde vamos a brevar para adquirir una serie de insumos que vamos a emplear para interpretar a Mercurio cuando estamos trabajando, eh, digamos, cartas natales u otras técnicas astrológicas. ¿Ok? Entonces, esto mismo se puede hacer con signos zodiacales y con otros factores dentro del campo de la astrología, pero en la sesión de hoy nos vamos a concentrar específicamente en el planeta Mercurio y, por supuesto, entonces en el fundamento mítico, en la figura de Hermes y de Mercurio en la mitología griega y romana respectivamente. Ok, entonces vamos a ir desgranando poco a poco algunos elementos, lo vamos a ir comentando. La idea es que todos ustedes puedan ir enterándose, ir algunos repasando, otros enterándose por primera vez, ir revisando una información e ir orientándolos en la comprensión de esos factores míticos y de su posible aplicación en la astrología. Ok, entonces fíjense, por ejemplo, aquí nos estamos apoyando en unas frases o palabras claves. Eh, tenemos eh, al dios Hermes en la mitología griega, también llamado Mercurio en la mitología del antiguo imperio romano, como un dios mensajero del Olimpo y del Hades. Ok, Hermes va a funcionar como una divinidad que va a enlazar mundos. Como mensajero del Olimpo, envía los mensajes provenientes de los dioses, especialmente de Zeus, hacia el mundo de los humanos, hacia la tierra. Pero también Hermes envía uh, o desplaza información de la tierra al Olimpo. Por eso digo que es bidireccional. De igual forma, también es un mensajero de los mundos infiernos, es decir, del Hades, porque puede enviar información del Hades hacia la Tierra o el Olimpo y viceversa. ¿Ok? Entonces, aquí es importante eh, visualizar la función del mensajero, del heraldo, que puede transmitir eh, contenidos, informaciones, que puede enviar mensajes, advertencias eh, de todo tipo, de un mundo al otro. Por lo tanto, va a conectar a los mundos infiernos o al mundo inferior, al mundo terrestre o intermedio, el mundo de los seres humanos, y al mundo celeste, al mundo de las residencias olímpicas, en un solo gesto. ¿Ok? Una misma figura va a entroncar las tres grandes zonas cósmicas. ¿Ok? Porque en ese sentido el universo ostenta una división tripartita, los tres grandes mundos. Entonces Hermes comunica esos tres mundos. Y así vamos a ir dándonos cuenta que hay toda una serie de funciones eh, prácticas, pero que también tienen una lectura simbólica que entran en afinidad, entran en correspondencia con esta primera función primordial de Dios comunicador, Dios mensajero, Dios que enlaza mundos. Dentro de ellas está el dios Hermes como el dios de los caminos, que va a presidir o a incidir o a acompañar todo tipo de desplazamientos. ¿Okay? Por eso se convierte en un dios de los viajes y un patrono de los viajeros. ¿Okay? Los viajeros le rinden culto a Hermes, piden su protección, piden su
digamos, estará a resguardo de Hermes y también es el dios de las encrucijadas, ¿ok? Eh, por lo tanto, esta imagen del cruce de caminos es muy provechosa, es muy interesante porque el cruce de caminos o encrucijada es una convergencia espacial que nos va a poner va a poner sobre el tapete la posibilidad de hacer intercambios, de no solo hacer desplazamientos, intercambios, sino también de unir cosas disímiles, de entrecruzar, de interceptar, de encontrar, uh, de abrir posibilidades, porque claro, como Dios de los caminos es un Dios de las posibilidades, de lo que es posible. ¿Mm? Entonces, esto nos remite, por ejemplo, a las hermas, que son estas figuras de piedra, imagínense como una especie de pedestal, por decirlo de algún modo, eh, de forma rectangular, vertical, ¿verdad? Rematado por una cabeza o dos o cuatro cabezas y que se emplazaban, que se ubicaban eh, en las encrucijadas. Eso se le conoce como las hermas. ¿Ok? Entonces, esta misma imagen de las hermas eh, es como una suerte de símbolo de cómo Hermes como divinidad se ubica en la convergencia de los factores del mundo, en la convergencia de las informaciones, del desplazamiento e intercambio de los objetos. ¿Mm? Asimismo, Hermes también es el padre de los lares dentro de la mitología romana, que son dos muchachos, dos divinidades jóvenes, siempre, ¿sabes? Con una apariencia muy efébica, muy de adolescente, que custodiaban los hogares, las casas, también las encrucijadas, y que se les representaba con una cornucopia, con un cuerno de la abundancia en una de las manos, ¿no? Entonces, siempre va Hermes, ya sea en él mismo o a través de los personajes con que se relaciona, especialmente su descendencia, va a estar relacionada con este tráfico de cuerpos, de ideas, de objetos, de mercancías, con esta imagen del camino. De hecho, es un dios caminante. Se decía que caminaba de un modo muy ágil, por supuesto muy rápido, de un modo sinuoso, que también es interesante, ¿no? Porque la psicología de Hermes es una psicología de lo sinuoso, de aquello que no sigue un camino recto y frontal y directo, sino que se va moviendo de un modo que no siempre sigue las reglas. Entonces, como decía, esta divinidad rige los intercambios, por eso es un dios de los trueques y de todo tipo de intercambio. Hay varios episodios míticos que lo ilustran muy bien. Quizás el más famoso es el robo de las vacas del dios Apolo, que Hermes realiza prácticamente siendo un recién nacido. Es decir, Hermes, que es hijo del dios Zeus y de la ninfa Maya, eh, apenas es puesto sobre, vamos a decir, una suerte de cuna para el recién nacido. eh, a los pocos minutos ya ha crecido tan rápido que en un descuido de la madre, quien ha volteado, se ha esfumado, o sea, ha desaparecido y se ha entregado a los caminos buscando aventuras, porque es un dios aventurero, eh, y eh, se topa con las vacas del dios Apolo, que es el dios solar por excelencia, o por lo menos una de los rasgos claves de Apolo. Eran 100 vacas y Hermes roba 50, siendo un pequeñín recién nacido, ¿no? O mejor dicho, siendo un recién nacido que mágicamente ya no es tan pequeñín porque crece de un modo asombroso. Eh, entonces, pero como es un dios tan hábil, tan astuto, tan pícaro,
eh, logra, o sea, crea una estratagema para llevarse estas 50 vacas sin ser descubierto, eh, colocando una suerte como de, o sea, unas ramas a modo de sandalias, eh, para que no quedara la huella de cada pie sobre la tierra. Además, caminando al revés, ¿ok? Para como despistar a quien quisiera buscarlo, y así toda una serie de estrategias haciendo creer que iba en una dirección cuando realmente iba en la dirección contraria. Entonces, por supuesto, Apolo se da cuenta que le faltan la mitad de las vacas y emprenden su búsqueda. Se apoya en, en Sileno y en los sátiros. Eh, el asunto es que eh, a través de una música, que después vamos a ver que eso también es importante, de dónde sale esa música, que sale de una gruta, de una cueva, descubren el paradero de Hermes, que es su casa, porque la roba y se va inocentemente a su casa tranquilo, ¿no? Eh, el asunto es que descubren que él realmente es el ladrón, pero la madre dice, pero ¿cómo si mi hijo acaba de nacer? ¿Cómo va a ser capaz de robar 50 vacas? Qué cosa tan absurda. ¿Ok? Eh, pero ya Hermes había hecho un ritual donde había sacrificado dos vacas y estaban allí las pieles de las vacas y Apolo reconoció rápidamente la piel de sus vacas. No son las vacas cualquiera, son las vacas eh, sobrenaturales, unas vacas divinas. El asunto es que para hacer un poco, ir a la parte que más nos interesa en este momento, eh, Apolo eh, acusa a Hermes ante Zeus en el Olimpo de ser un ladrón, de haber robado sus vacas. Y bueno, el discurso de Hermes es extraordinario. O sea, cómo va mezclando inocencia fingida, cómo va argumentando de cómo es imposible que él haya podido robar esas vacas, cómo va eh, echando mano de recursos gestuales, de la palabra precisa, de la frase rápida y hábil, que prácticamente podría convencer a cualquiera, pero Zeus es omnisapiente, sabe todo lo que ocurre, eh, y él, por supuesto, entendía la picardía de Hermes, quien era su hijo, además. Entonces, eh, es muy franco con él y dice, bueno, sabemos que has sido el ladrón y debes regresar las vacas. Y después de una cierta reprimenda, eh, bueno, él accede, él confiesa un poco así, titubeante, que bueno, sí, yo he robado las vacas. Eh, pero la habilidad de este dios es tal que aún estando perdiendo, él saca provecho de cada situación para ir llevándola hacia donde él quiere. Él va persuadiendo, es un dios de la persuasión, ¿no? Y entonces Apolo dice, oye, ¿qué es este objeto que tienes acá? Ah, mira, es algo que yo acabo de fabricar. Resulta que él, antes del robo de las vacas, ya había comenzado a construir un instrumento, que terminó llamándose lira, y lo hizo con el caparazón de una tortuga, y eh, con las tripas de las vacas que él acababa de robar. Completó las cuerdas. Unos dicen que eran 3 cuerdas, otros dicen que eran 4 cuerdas, otros dicen que eran 7 cuerdas. Bueno, la lira estándar, esta antigua griega, era de 7 cuerdas. Bueno, el asunto es que se la muestra y empieza Hermes a tocarla y a cantar, y Apolo queda fascinado, queda realmente deslumbrado por el sonido del instrumento, bueno, y sumado a
a la pericia de Hermes al cantar. eh, y Hermes se da cuenta. Y entonces van de regreso con las 50 vacas porque se las va a regresar y van a llevarlas al lugar donde él las tomó y él aprovecha todo ese camino para seguir tocando la lira y seguir cantando hasta que ya Apolo no aguanta más y le dice, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Llévate otra vez las vacas, quédate con las vacas, pero me das ese instrumento. ¿Ok? Es decir, que es tan hábil que logra este tipo de cosas sin él siquiera proponerlo, sino simplemente va llevando la situación de tal forma que es el otro el que lo pide y casi que por favor. Entonces, esa es la capacidad de persuasión, el uso de la palabra, la labia que tiene Hermes. Este, bueno, 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 diríamos, eso no es todo, sino que aún dentro del mismo episodio, después que hacen este intercambio, digamos, casi que fundando la institución del trueque, eh, lo escucha tocar otro instrumento que él también fabricó con sus propias manos, que es la zampoña o siringe, que es la famosa flauta pastoril hecha de cañas huecas, y Apolo nuevamente queda asombrado de la belleza del sonido, de la habilidad con que la toca Hermes, de las posibilidades de este instrumento, y le vuelve a proponer otro intercambio. ¿Qué tal si tú me das este otro instrumento y yo te doy mi báculo, un báculo de oro, un báculo pastoril, un báculo para conducir y pastorear las vacas o el ganado en general? Es un báculo, por supuesto, divino, un báculo mágico, un báculo sobrenatural. Y nuevamente, él, claro, ya sabía el efecto que tenía la música en Apolo en cada nuevo momento del mito, él va usando su fascinación, su persuasión, para lograr ventaja, porque es un Dios que siempre está buscando la ventaja de las situaciones, la oportunidad de toda situación que se le presente, ¿no? Entonces, ahí está esa idea, pero por supuesto está la idea base de que Hermes es el dios de los intercambios, ¿ok? Y de los trueques. Por eso está incluido dentro de, o digamos, esta cualidad incluye el ser dios de los comerciantes. De hecho, su nombre latino, Mercurio, proviene de merx, que significa mercancía o mercadería. ¿Ok? Entonces es el patrono de los comerciantes. Entonces, dentro de todo esto, bueno, los que ya están más o menos familiarizados con astrología y quienes no, bueno, esta es una primera entonces, aproximación. Cuando tú te acercas al Mercurio astrológico, te das cuenta que todos estos significados te ayudan a tener una visión más gráfica, más narrativa, más, de algún modo también más didáctico, más plástica, más expresiva de lo que este planeta representa. Porque Mercurio es un planeta de la comunicación, de los intercambios, es un planeta también del comercio, es un planeta que enlaza, que une, ¿ok? A través de las ideas, de las palabras, de los textos escritos, del gesto corporal, del lenguaje no verbal, que comunica a una persona con otra o a grupos de personas a través de objetos. Esto es un planeta que abarca todos estos significados, precisamente. Eh, También esta idea del intercambio, de, de este dar y recibir, de este ser circular, está presente, por ejemplo, en las regencias anatómicas del planeta Mercurio.
Eh, eh, Como por ejemplo, algunas de las principales es que Mercurio rige el sistema respiratorio, por ejemplo, los pulmones y todo su funcionamiento, rige hombros, brazos y manos. Y precisamente, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero estas dos imágenes, estas dos partes eh, del cuerpo humano, entre otras cosas, encarnan la posibilidad del intercambio. ¿Ok? El sistema respiratorio establece un intercambio entre el adentro y el afuera. ¿Ok? A través de la inspiración y la expiración. ¿Ok? Entonces, el adentro y el afuera ya no es algo, digamos, insalvable, no hay una frontera, digamos, absoluta, sino que por el contrario se vuelve totalmente flexible, relativa, muy porosa, gracias al proceso respiratorio. Y dentro del simbolismo del cuerpo humano, los brazos y las manos son esas partes del cuerpo humano que más fuertemente, más significativamente permiten el intercambio entre las personas. El intercambio de información a través del gesto, los gestos faciales, los gestos manuales, van creando, ¿verdad? Toda una escena cargada de mensajes. eh, y por supuesto, la mano a través del actor, a través del mimo, a través de la escritura, va generando enormes procesos de comunicación entre las personas. Entonces, también la mano es lo que te permite de un modo contundente dar y recibir. ¿Ok? Toda una simbología de la mano abierta, de la mano que se da, del puño, ¿ok? Este, de la mano que manipula. ¿Ok? Entonces, es un símbolo muy poderoso de, de información y de objetos que elaboramos y que intercambiamos. También, bueno, por supuesto es un dios de los ladrones. Digo por supuesto, ¿por qué? Porque uh, Hermes es un dios del pensamiento, ¿ok? Pero el pensamiento en su sentido más amplio, el pensamiento en su sentido más completo. Eh, en la complejidad semántica de lo que implica pensamiento. Entonces puede ser un pensamiento, como vamos a ir explicando más adelante, constructivo, calculador, hábil, que permite la comprensión, que permite la instrumentalización, pero también Hermes es el dios del pensamiento pervertido, el del pensamiento que ha sufrido la corrupción de los bienes psicológicos inferiores. Entonces, de allí que, por ejemplo, en vez de un intercambio natural o sano, constructivo, de ese dar y recibir, se tome sin consulta lo que no es de uno. ¿Ok? Entonces, de ahí viene también como el lado oscuro de esta divinidad. Ya lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en la sesión de hoy. Eh, es el inventor de los túmulos porque estos túmulos son túmulos de piedras, donde se coloca piedra sobre piedra y va creando esta construcción vertical que se colocan en los caminos. Eh, de hecho, la palabra Hermes significa el de montón de piedras. ¿Ok? Entonces, aquí hay una serie de connotaciones importantes. Eh, el túmulo ligado al camino, el túmulo también como elemento vertical y fálico, porque muy antiguamente, digamos, las raíces de Hermes están en una divinidad de carácter agrícola, de allí también la relación de Mercurio con el signo Virgo y Virgo con la agricultura, con la campiña, con el, la tierra labrada, etcétera, ¿no?
y era también un dios que comenzó representándose como un gran falo, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con el lingam eh, en el mundo mítico o religioso de la India. Así también un gran falo representaba a Hermes. Y en muchas representaciones posteriores todavía conserva mucho mm, de estas raíces, ¿no? Como residuos de ese pasado en lo que se conoce como Hermes itifálico, que es el Hermes con el miembro erecto. Entonces, aquí hay, por un lado, la conexión de Hermes con la Tierra, que para nosotros es muy provechoso, por la relación de Mercurio con Virgo, y está la relación de Hermes con unos contenidos que son mucho más primitivos, ¿ok? Este, eh, con estas connotaciones fálicas y también es un dios que pues, vamos a ratificar esto en la sesión, que es creador del fuego. Y de crear fuego con, ¿sabes? Con dos palos que se van friccionando y esos palos puestos en vertical representan como el elemento fálico y la base sobre la cual tú estás realizando la fricción, el elemento, digamos, parangonable a la vulva. Entonces, en el origen de Hermes hay un aspecto primitivo y esa carga primitiva nos va a ayudar a entender a Hermes como trickster, como pillo, como bellaco, porque Hermes es un dios bellaco, un dios eh, que es como el dios también de la picaresca. Todas las obras literarias que están dentro del género de la picaresca tendrían a Hermes como su patrón. O sea, el pícaro es el que se burla de la norma, el que siempre se sale con la suya, el burlón, el, el marrullero, el que como dicen en algunos lugares, toma el camino no legal y recto, sino que se va por los caminos verdes, por los circunloquios, por las circunvalaciones, ¿ok? Entonces, esto tiene relación con lo que acabamos de señalar porque el carácter primitivo de Hermes es precisamente uno de los factores que va a facilitar por qué con tanta facilidad Hermes se mueve tanto en la conciencia como en el inconsciente, tanto en la luz como en la oscuridad, el día como la noche, el dar abundancia y el quitar abundancia, el que comunica eh, y expresa y da mensajes y da informaciones, como el que también omite informaciones o descaradamente miente. ¿Ok? Siempre está dentro de un aspecto constructivo y un aspecto primitivo que puede llegar a ser destructivo. Y cuando uno trabaja el Mercurio astrológico se da cuenta de que Mercurio es un planeta que no es ni masculino ni femenino, ni diurno ni nocturno, ni benéfico ni maléfico, o sea, es como que participa de todo y que es muy sensible a cualquier combinación en la carta, es decir, es muy, muy sensible al signo donde está ubicado, a la casa en la que está ubicado, todos los planetas lo son, pero Mercurio por esta androginia, por esta dualidad, eh, es particularmente sensible a su contexto, el signo en el que está, la casa que rige, la casa que ocupa, bueno, las casas que rige, la casa que ocupa, el decanato, los aspectos que tiene con planetas, con cúspides, toda una cantidad de cosas, su valor de distancia, su velocidad, todo lo que tú puedas, digamos, como investigar de un Mercurio, por ejemplo, natal, puede fácilmente hacer que ese Mercurio se mueva dentro de este rango que a veces puede parecer contradictorio. ¿Ok? Entonces, de allí un poco ese lado oscuro, ¿no? Del dios Hermes como dios de los ladrones. En ese sentido, los ladrones también lo veneraban, le rendían culto, le pedían favores,
les realizaban sacrificios, le pedían protección, ¿ok? Em, Hermes es el dios guardián de la integridad de las casas también. Eh, es decir, cuidaba los caminos y los cruces de caminos, pero también eh, a una casa cualquiera. Era como una especie de guardián también del hogar, como sucede con sus hijos los lares, ¿ok? Que también custodian los caminos, pero las casas por igual. Eh, este detalle que pareciera como que poco significativo, realmente es importante porque tiene que ver con la imagen de la casa y la imagen del camino. La imagen del quedarse y del irse, de lo estático, ¿ok? Y de lo volátil o de lo móvil, lo fijo y lo volátil. Es la imagen de aquello que tú puedes delimitar, ¿ok? Muy a lo Virgo, como la imagen de la casa que tiene sus paredes, sus ventanas, su puerta y digamos, tienes como una especie de espacio cerrado, ¿ok? Y los espacios cerrados, igual que el puño, son símbolos del poder de conceptuación, de encerrar la realidad en un espacio cerrado, en unos lineamientos conceptuales, cognitivos, ¿ok? En unas coordenadas racionales. Pero también Mercurio es la apertura a los caminos, a recorrer un camino u otro, o varios o muchos, como puede ser la infinita curiosidad de Géminis, y la flexibilidad y la rapidez y movilidad de Géminis, que son, recuerden que estos son dos signos zodiacales eh, en los cuales el planeta Mercurio se domicilia en la mayoría de los sistemas astrológicos. ¿Ok? Igual, bueno, siempre hay algún método por allí divergente, donde puedes escuchar que no se domicilia, por ejemplo, en Virgo, sino que se exalta en Virgo, según la opinión de algunos, pero bueno, yo trabajo con una línea astrológica que es bastante común, donde el planeta se domicila tanto en Géminis como en Virgo. Entonces, también es un dios de los goznes de las puertas, que es precisamente la parte de la puerta que permite que ésta se abra o se cierra o se cierre. Entonces, me parece una imagen muy potente para entender al Mercurio mitológico, pero también para entender al Mercurio astrológico. O sea, si cuando estamos leyendo una carta astral, imaginamos que ese planeta es como un gozne, como algo que permite abrirnos o cerrarnos al mundo, como algo que permite o no el diálogo entre el adentro y el afuera, entre la persona dueña de la carta y las demás personas que lo rodean, sea de un modo inmediato o a distancia, porque nosotros nos podemos comunicar a distancia, es decir, no solamente con aquellos que están cerca de nosotros, sino cuando leemos un libro nos estamos comunicando con la persona que lo ha escrito, de algún modo, recibimos de ellos una información, estén ellos vivos o no, sino que a través de ese libro o a través de una carta, de un email, nos estamos comunicando con otra persona. Entonces, este es un planeta muy dual y entonces si uno enfoca la interpretación del planeta visualizando este ghost, esta bisagra, es súper interesante lo que uno puede aprovechar del indicador astrológico. Es un dios, hay una paradoja interesante en Hermes, porque es un dios de la comunicación, es un dios de los mensajeros, muy expresivo, pero al mismo tiempo es un dios solitario. ¿Ok? Hace su trabajo solo, va y viene, visitando el Olimpo o el Hades o la Tierra, y puede ser que haya un momento donde parte de su labor implica, por supuesto, encontrarse con alguien para entregar un mensaje o para rescatar a alguien de un lugar, cuando por ejemplo rescató al dios Ares o cuando también participó en las negociaciones
en el episodio del rapto de Perséfone, pero en realidad estos encuentros son momentos puntuales. La mayor parte del tiempo Hermes está solo, ¿ok? Creando esos puentes entre los mundos, pero al mismo tiempo él manteniéndose solitario. Me parece una imagen muy poderosa de la mente humana, ¿ok? Como de nuestra relación con nuestra propia mente, que es una experiencia totalmente individual, intransferible, que en el fondo tú no puedes compartir realmente con nadie. Puedes recurrir eventualmente a las palabras, que es el momento de encuentro con los demás, pero esas palabras, sean escritas u orales, nunca van a ser suficientes para vertir toda tu mente consciente e inconsciente en el otro, en el exterior. Entonces siempre hay algo de soledad en nuestra relación con nuestra mente, que puede ser verse como algo triste, pero también puede verse como algo realmente muy poderoso. Es el dios de los pastores. Bueno, por supuesto, después del episodio del robo de las vacas, donde al final él se queda con las vacas y se queda con el báculo mágico de Apolo, que ahora lo va a caracterizar a él en forma, digamos, bajo el nombre de Caduceo. Después vamos a hablar de eso. Él se convierte en Hermes Crióforo, que es el Hermes conductor, el Hermes conductor del ganado, es el Hermes pastor, el Hermes que guía no solo al ganado, sino que también conduce a la gente. Vamos a ver que la palabra, oral o escrita, es muy poderosa y puede tener la capacidad de conducir a las personas hacia nuevos ámbitos, hacia nuevos horizontes, hacia nuevas realidades. Se le representaba a este Hermes Crióforo cargando sobre sus hombros un carnero. Y es porque está haciendo alusión a esto que comento. Bueno, ya hemos comentado que fue un antiguo dios agrario. Eh, También hemos comentado esta relación con el falo y de allí el Hermes itifálico. Eh, un episodio interesante que nos muestra cómo todavía en el Imperio Romano, después de tanto tiempo, Hermes, bueno, ya bajo el nombre de Mercurio, todavía mostraba estos rasgos tan antiguos de su historia en el episodio de la esposa de Tarquinio, quien un día estaba junto al hogar, junto a la chimenea, y un falo de ceniza se yergue en la chimenea y cae sobre ella y la fecunda. ¿Ok? Una suerte como de concepción mágica. Y bueno, queda encinta y la descendencia que Hermes obtiene, porque ese falo de ceniza era Mercurio, es el famoso personaje Servio Tulio, ¿ok? El rey. Entonces, es interesante cómo, a pesar de que haya ha transcurrido tanto tiempo, todavía esos rasgos tan arcaicos pervivían. Hermes es el dios de la unión espacial y del espacio intermedio. ¿A qué me refiero con esto? Que Hermes no pertenece realmente a un lugar. ¿Okay? Es un dios muy espacial, pero no pertenece a un espacio concreto. Más bien es el dios de los espacios intermedios. Es el dios de los intersticios. Es el que permite, por ejemplo, eh, trasladar un personaje del campo a la ciudad o viceversa. Es, es el que permite a un personaje atravesar espacios indefinidos o fronterizos o liminares que separan dos mundos, dos formas de vida, dos estilos de vida, dos bandos, etcétera. Un buen ejemplo de este carácter medial
es la participación que Hermes tenía en el matrimonio. ¿Ok? Eh, Recuerden que la comunicación es un factor determinante en nuestras relaciones en general con cualquier persona o grupo y es sumamente determinante en nuestras relaciones afectivas. Muchas veces las personas vienen a consulta por problemas en sus relaciones amorosas y sin duda hay factores, pues como ya sabemos, como todos los indicadores de casa 7 o los indicadores de casa 5 o la situación específica de Venus en su carta natal que van a ser fundamentales, pero siempre hay que consultar a Mercurio, ¿ves? Porque hay una relación muy estrecha entre estos dos símbolos. De hecho, Hermes y Afrodita, que va a ser la que en el Imperio Romano se va a llamar Venus, tuvieron encuentros amorosos y tuvieron descendencia. Está el famoso dios Hermafrodito, que ostenta los dos sexos y precisamente, bueno, es hijo de Hermes con Afrodita. Entonces, es muy importante comprender el rol que tiene Hermes en las relaciones y simbólicamente en el matrimonio, pero desde esta perspectiva. No como Venus, que es un planeta del dar y recibir afecto, amor, o entiendes, sino es en el intercambio de todo tipo que hay con las personas y que consiga un espacio uh, especial o muy significativo en el matrimonio. Entonces, resulta que desde el punto de vista mítico, Hermes era el encargado en una boda de permitir conducir a la novia del espacio físico del padre al espacio físico del esposo. Y eso que se veía o se traducía espacialmente en el ritual del, del, del epitalamio, de la boda, cuando va del oikos del padre al oikos del esposo, eh, también se leía en un sentido más profundo. Es decir, se concebía a la muchacha como una suerte de extranjera y Hermes lo que estaba haciendo era conduciendo a esta extranjera hacia la nueva patria, que era la familia del esposo. ¿Okay? Entonces, este dios era el que permitía cruzar esa frontera, hacer esa transición, es un dios de transiciones, crear ese camino que podía comunicar ambos mundos. ¿Okay? Esto también lo podemos ver reflejado en el episodio de Hermes y Príamo. Es un episodio mítico que pertenece al ciclo de la guerra de Troya, en la que, no, digamos, para ir directamente a lo que nos interesa en este momento, los invito digamos, a consultar el episodio completo, pero detenerse en ese momento después que Aquiles ha derrotado a Héctor. Aquiles como uno de los guerreros fundamentales del bando aqueo o de los dánaos y Héctor como uno de los guerreros fundamentales del bando troyano. Y como Aquiles ha humillado el cadáver de Héctor. O sea, según las normas bélicas de la época, lo honorable era que después de vencerlo, tú dejaras el cadáver allí para que los compañeros en batalla lo retiraran, pudieran entregárselo a la familia o pudieran realizar los ritos funerarios correspondientes. Bueno, aquí se niega eso, cosa que es muy poco honorable. Entonces, el asunto es que Príamo, como padre de Héctor, sufría muchísimo porque no le devolvían el cadáver de su hijo, porque estaban humillando al cadáver de su hijo y por tanto a la memoria de su hijo.
Entonces Hermes sirve de mediador en esta circunstancia y es el que conduce a Príamo a, digamos, a la tienda de campaña de Aquiles. Entonces, la descripción es bien interesante porque hay una franja intermedia, una especie de campo limítrofe que no es de un bando o del otro. Y Hermes es el que aparece allí en el relato mítico como el capacitado para atravesar ese espacio que no pertenece ni a la estructura A ni a la estructura B, sino que es liminal, ambiguo como lo es Hermes, conduciendo al viejo Príamo, quien después entonces le va a pedir entre lágrimas a Aquiles que le regrese a su hijo. ¿Ok? O por ejemplo, Hermes va a ser, va a tener como uno de sus descendientes, es más específicamente su nieto, a Ulises, también conocido como Odiseo. ¿Okay? Entonces hay un episodio de la Odisea de Homero donde luego de tantos años de viaje, luego de la guerra de Troya, al fin Ulises llega a su isla, a su patria, que es Ítaca, pero disfrazado de pordiosero, de mendigo. Que esto también es una imagen muy mercurial, es una imagen muy de Hermes, de disfrazarse, de aparentar una cosa, de engañar al otro, haciéndole creer que eres una cosa y realmente es otra, o haciéndole creer una información y la información es parcial o es mentira. Entonces, Ulises disfrazado de mendigo, se topa con su porquerizo Eumeo y hay toda una escena allí que se desarrolla donde él va recolectando como un periodista todas las informaciones que puede de su reino, porque ha estado ausente, si no me equivoco, por 20 años. Entonces, eso recuerda mucho a la necesidad de información típico del Mercurio astrológico y del rol del periodista, muy típico de Géminis, signo asociado a este planeta porque se domicilia en él. Entonces allí es una imagen muy geminiana, ¿no? De él recolectando toda esa información eh, y a través de la labia logra sacarle toda la información posible. Este, y Eumeo, este porquerizo, vive en una zona que no es ni el mar salvaje, ni es la civilización, sino que es un poblado o sí, una región semisalvaje, ¿ok? Todo es como un estado intermedio, ¿ok? Que representa muy bien a Mercurio como mediador entre mundos, ¿ok? Igual como por ejemplo en el caso del rapto de las vacas, se ve, es un buen ejemplo para señalar a Hermes como dios de la unión espacial o de los espacios intermedios. Porque, ok, se roba 50 vacas, pero Apolo se quedó con las otras 50 vacas. Y otra cosa, cuando roba las vacas, está llevando a estos animales de un espacio divino, un espacio sobrenatural, a un terreno totalmente humano. ¿Okay? Que eso es lo que hace también Mercurio astrológico. El Mercurio astrológico se interesa por llevar todo lo que puede captar a través de los sentidos al aquí y el ahora, a lo inmediato, a la instrumentalización inmediata, eh, a una especie como de aplicación en el mundo humano que nos rodea, ¿no? De nuestro medio ambiente más inmediato. Entonces, ahora que lo llevó a estas vacas al mundo humano, al fin estas vacas podían reproducirse, que es una imagen muy interesante del carácter divulgador y distributivo de Hermes, de Mercurio como planeta, eh, uh, que tiene que ver con distribuir bienes o distribuir informaciones. Pero no podía hacerlo de modo aislado o independiente,
porque Apolo no solo se quedó con la otra mitad de las vacas, sino que se quedó con el toro y se quedó con el perro, este perro, sabes, de pastoreo que ayuda a ir conduciendo al ganado. Entonces, sin el toro no puede fecundar las vacas. Es decir, que en esta imagen del robo de las vacas, se nos está enseñando la necesidad de que siempre exista el diálogo con el otro, de que siempre exista ese ir y venir, ese intercambio, que la otredad es necesaria conservarla porque va a ser clave en cualquier proceso que tú emprendas. Es que para que algo funcione, para que algo sea fecundo y se pueda multiplicar y divulgar, necesita de la otra parte. Entonces, estos dos espacios de las vacas de Apolo con el toro y el perro versus las vacas de Hermes es una muy buena imagen de este espacio intermedio, de espacio de diálogo. Por eso es que en el campo astrológico se dice que Hermes en Leo está caído, porque un planeta que tiene que ver con el diálogo, con el intercambio, con esta flexibilización y este puente entre dos mundos estaría en un signo zodiacal egocentrado, lo cual genera una enorme tensión entre la naturaleza del planeta y la naturaleza del signo zodiacal. También otra metáfora bien interesante sobre el carácter distributivo de Mercurio como planeta y de su necesidad de transmitir información es el tema de la regencia anatómica y la relación de Mercurio con el sistema nervioso, el cual puede concebirse como una suerte de gran mapa de autopistas por donde viajan a una velocidad extraordinaria, cosa muy mercurial, los impulsos eléctricos. Entonces, allí está esa información que viaja de un lugar a otro y también está una energía que se distribuye por todo el cuerpo humano. Por eso también Hermes es el dios de las ligaduras, ¿ok? Tanto las ligaduras vegetales como ligaduras retóricas, ¿ok? En cuanto a las ligaduras vegetales, eh, esto hace referencia a ese episodio en el que, digamos, Apolo, tratando de controlar a Hermes, que es tan travieso, que es tan, uh, digamos, eso, marrullero, vacilador, pícaro, lo ata de manos y de pies con unas ligaduras vegetales, de fibras vegetales. Y él pensando que al fin Hermes iba a quedar quieto, más bien lo que hizo fue producir un efecto inesperado, porque esas ligaduras vegetales comenzaron a crecer como plantas trepadoras por todas partes, empezaron a multiplicarse, ¿ok? En una imagen muy elocuente de la capacidad de Hermes como dios y de Mercurio como planeta de divulgar, de distribuir, de multiplicar, de intercambiar, porque Hermes uh, es un dios que es como la imagen de estas plantas trepadoras, va interconectándolo todo, ¿ok? Entonces, y esas fibras vegetales también comunican, pero también pueden atar, también pueden limitar. Porque claro, las cosas que nosotros pensamos y las cosas que nosotros decimos, que nosotros escribimos o publicamos, pueden abrir las posibilidades, pero pueden ser lazos esclavizantes. ¿Ok? Entonces también es un dios de las ligaduras en el sentido de que rige las ligaduras retóricas, de la labia, de cómo tú manejas las palabras, porque es un dios de la elocuencia, del verbo fácil, ágil, rápido, contundente, que tiene la palabra precisa o que te envuelve en palabras rápidamente y te marea y bueno, y que sabe meterse a la gente en el bolsillo, ¿ok? Esa es un poco la idea que tenemos acá.
Entonces, con estas reflexiones llegamos al punto de cierre de este primer video sobre el Mercurio astrológico visto desde la perspectiva de la mitología grecorromana. Y aquí en la plataforma así de simple van a disponer de un segundo video donde vamos a proseguir eh, este mismo tema. Vamos a terminar de abordar otros aspectos que no hemos tocado acá de Mercurio desde el punto de vista mítico. Los invito a buscar el video, a disfrutarlo y así van a tener una información mucho más completa del tópico. Así que nos vemos muy pronto. Un abrazo. Ahí tienen mis redes sociales en caso de que deseen contactarme. Hasta muy pronto. Chao.